la dificultad que podría existir en algunos momentos de parte de ustedes para entender la terminología que se utiliza en teología y para entender también la forma en que las escrituras se van desarrollando en ellas mismas. Es un lenguaje nuevo. Eso es como cuando nosotros llegamos donde el doctor y nos empieza a hablar de la enfermedad y no entendemos lo que nos están diciendo. Lo único que sabemos es que estamos mal. Poco a poco vamos a ir usando los términos. Entre más usted empiece a utilizar los términos y entre más empiece a familiarizar con ellos, más fácil le va a quedar entender a usted lo que es el estudio del libro del Apocalipsis. Y realmente la intención de nosotros es que sea un estudio fácil y comprensible. Yo sé que es mucho lo que se está viendo y le vamos a bajar el acelerador bastante, bastante para que todos puedan entender, porque el estudio de Apocalipsis a veces se hace muy largo y muy largo el tiempo. Gracias, Arina. Porque es mucho lo que hay que ver, es mucho lo que hay que asimilar, es mucho lo que hay que entender. Y con un agravante que a veces se da, que no leemos la Biblia y que tampoco vemos las notas que nos están dando. Entonces se complica un poquito más. Pero si todos ponemos de nuestra parte, como yo voy a poner hoy de mi parte también, yo les quisiera augurar, como a mí también me pasó, que todo esto va a ser un éxito. Yo tengo que estar enseñando el libro de Apocalipsis, no sé, por lo menos aquí en San Antonio Milton, si no me equivoco, 8 años, ¿verdad? 8 años y ya yo tenía mucho más tiempo de estarlo enseñando. Quiere decir que para mí es un lenguaje muy familiar y que muchas veces acelero la enseñanza porque para mí son términos conocidos, pero no es lo mismo para ustedes. Yo le agradezco aquí a una compañera que me dijo hoy que lo estaba entendiendo, que lo estaba procesando, pero inmediatamente me vino un feedback a mí también del Espíritu Santo y me dijo, Danubio, desacelérelo, llévelo más despacio para que ustedes lo entiendan. Así es que así lo vamos a hacer. Para empezar, hoy voy a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada. Yo le pedí a Carlitos, no sé si usted lo tiene ahí, que me ponga 1 Corintios 15, del 1 al 4. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Ustedes saben que hay doctrinas que son primarias o esenciales en la Biblia. Una de esas doctrinas esenciales o primordiales en la Biblia es la doctrina de la Trinidad. Si usted no cree en la Trinidad, pues obviamente usted no está creyendo en la esencia del cristianismo, que el Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Una de las doctrinas más importantes de la Biblia es la segunda venida de Cristo. 15 del 1 al 4. Es la segunda venida de Cristo. Por eso es que yo empecé, bueno, ya hemos estudiado muchos conceptos. Empezamos estudiando desde el pueblo judío, toda la problemática que hubo con los fariseos, con las sectas de aquella época. Estudiamos muy a fondo 1 Corintios 13, Mateo 13, y hemos estudiado la iglesia y hemos estudiado bastantes temas ya, como para que nosotros podamos tener una comprensión mayor. ¿Por qué se dieron estos temas? Estos temas se dieron por una razón. La razón es que lo que nosotros buscamos es que ustedes se vayan familiarizando con los términos. Eso es lo que nosotros buscamos, que ustedes entiendan, como ya definimos, y lo vamos a definir hoy otra vez, lo que es el término de escatología. Vamos a ver, cuando Pablo estaba hablándole a los corintios, él dejó esta escritura que está en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Y se refiere, todo ese capítulo se refiere a la resurrección de los muertos. Absolutamente todo se refiere a ese tema. Quiere decir que es uno de los temas centrales. Es el tema más importante en toda la Biblia. Solamente en el Nuevo Testamento se menciona más de 360 veces, para que ustedes lo puedan ver desde distinta perspectiva, lo importante que es esta doctrina. Pero vamos a ver qué dice Pablo a los corintios en esta nota. Y les dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual perseveráis. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sos salvo, si no,
creíste en vano. Repito otra vez lo que acabo de leer. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Quiere decir que lo que va a decir en la continuación es lo que nos da a nosotros la salvación. Dice que primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, dice, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Repito, la doctrina que estamos estudiando ahorita. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Carlitos, poneme ahora Juan 14 del 1 al 6. Y ya nos vamos al repaso. Juan 14 del 1 al 6. Del 1 al 4, para no hacerlo más. Ok, está bien, así vámonos. Dice así. Jesús, el camino al Padre. La resurrección de Cristo es el camino al Padre después de la muerte. Y estando en vida nos convierte en ciudadanos del cielo. Dice así, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? También creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuere, dice, si no fuera, yo os lo hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para ustedes, dice el versículo 2. 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, dice el Señor, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice el 4. Sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta es la doctrina esencial que nosotros tenemos para entender todo el libro de la Biblia. Es que si el cristiano no cree que Jesucristo murió por él, para redimirlo sus pecados y para resucitarlo un día, como dijo Pablo, en vano ha creído. Muy bien, vámonos a las notas ahora. Salgámonos de la pantalla. No, ese todavía no, Carlitos. Ese todavía no. Quita esto y nos vamos a la pantalla. Muy bien. Voy a repetir el concepto y la importancia de lo que vimos en la clase pasada. Si usted está en esta clase y no entiende que Jesucristo viene por su iglesia, Ya no se quedó el mute. Si puede quitar el mute. No se escucha, hermano. No se escucha. ahora Sí, ya. todo lo que expliqué no se oyó. Sí, ya no, sí se oyó. Fue solo el final. Ah, Solo ok. lo último. Ay, No, un poquitito, le faltó un poquitito. Dan Bueno, vámonos otra vez a 1 Corintios, las dos escrituras, Carlos, para repasarlas rápido. Para mí es muy importante, como les digo, que ustedes se vayan haciendo de asirse, no de hacerse, de asirse de la doctrina de el rapto de la iglesia. Voy a repetir las dos. Vámonos a la de arriba. Todo el capítulo 15 del libro de los Corintios se refiere a la resurrección. Y Pablo empieza explicando en este capítulo lo siguiente. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual perseveráis. Aquí una palabra clave es perseveramos. Perseveramos. 2. Por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creéis en vano. Quiere decir que retener la palabra que nos ha predicado Pablo para ser salvo es necesaria. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos de retener? Dice el versículo 3.
porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Vamos a ver qué fue lo que recibió. Primero, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, ese Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras es una profecía, o muchas profecías cumplieron. Desde el momento en que fue sentenciado por Pilato hasta el momento en que Jesucristo muere en la cruz, se cumplen 29 profecías que habían sido dadas en el Antiguo Testamento. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, dice, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesucristo resucita al tercer día conforme a las Escrituras. Esa resurrección, ¿qué representa? ¿Cómo la explicó directamente Jesús a través del libro de San Juan? Bajemos un momentito y lo vamos a ver. Dice así. Juan 14, del 1 al 6, dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed en mí. Esa es la doctrina número 1 de la Biblia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo. Dice, ¿creéis en Dios? Creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré para mí mismo, que ya sé, os tomaré para mí mismo, es la iglesia, para que donde yo voy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y Tomás era un poquitito duro de entender y le dijo, Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le contestó, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Este es un resumen de lo que la esencia o la importancia de la doctrina que tenemos que tener nosotros de la segunda venida de Cristo. Muy bien. Ahora sí, vamos a repaso. Si quieren, quite esa pantalla. Si ustedes tienen las notas de la semana pasada o ya las imprimieron, que es importante que las vayan imprimiendo porque de aquí en adelante yo me voy a ir desplazando a través de las notas para que ustedes vayan viendo y vayan entendiendo que lo que estamos viendo nosotros ya en algún momento dado lo estudiamos, porque de eso se trata, de familiarizarse de los temas. Jesucristo dice que donde Él vaya nosotros vamos a estar y que Él va a preparar morada para nosotros. Pablo dice que Jesucristo nació, murió, vivió y resucitó. Y que esa es la doctrina esencial, que si nosotros no creemos en esos conceptos, pues evidentemente nosotros no estamos creyendo en la doctrina esencial, como lo dijo Pablo. Si ustedes no creen esto, nada está haciendo. Eso es lo que le está diciendo Pablo a los corintios. Acuérdense que Corinto era un pueblo muy, muy pagano. Muy bien. Entonces, si nosotros entendemos esto que estaba hablando Jesús en ese momento, empezamos definiendo en la clase anterior lo que significa la palabra escatología. Escatología significa, escato significa final y logos significa estudio o conocimiento. Entonces, la palabra escatología significa el estudio de de las cosas que van a suceder en los últimos tiempos. Dentro de ese marco de cosas, vamos a ver lo que involucra estudiar el libro del Apocalipsis. En el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, hay una gran cantidad de profecías que se han cumplido, pero muchas que se van a cumplir. Y esas profecías que se van a cumplir, nosotros las vamos a entender bajo 5 conceptos. 6, perdón. Una es el arrebatamiento de la iglesia. Es el arrebatamiento de la iglesia. 2. El arrebato es cuando Cristo se lleva a la iglesia. 2. La segunda venida de Cristo, que es cuando Jesucristo viene por su iglesia o viene con su iglesia. Jesucristo viene con su iglesia. La primera, Jesucristo viene y se lleva a su iglesia. La segunda, Jesucristo viene por su iglesia.
El tercer concepto que vamos a estudiar, y de todo esto voy a hacer referencia hoy, de el reino milenial. Ese reino milenial es donde Jesucristo va a establecer su reino en la tierra por un periodo de 1000 años. Lo vamos a estudiar en detalle. Ahorita nada más tienen una referencia. El cuarto punto es la resurrección futura. ¿Quiénes son los que van a resucitar en un futuro? La cuarta. Después de la resurrección futura y después del reino milenial, viene el juicio final. Al final del juicio, nosotros tenemos que 8 cosas van a pasar. Se va a acabar el cielo. Estamos hablando en Apocalipsis del 10 en adelante. Se va a acabar el cielo, la tierra, se van a acabar el Hades, el infierno, los pecadores. 8 cosas se van a acabar en ese día. Y van a empezar cielos nuevos y tierra nueva. Eso se llama el juicio final. Después del juicio final, que termina en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, del capítulo 20 del libro del Apocalipsis, viene lo que se llama el estado eterno, cielos nuevos y tierra nueva. Quiere decir que todo lo que nosotros estamos viendo aquí va a destruirse. Cuando vayamos entrando nosotros por el capítulo 8 de Apocalipsis, 8 y 9, vamos a ver en detalle la destrucción que se va a ir dando paulatinamente como castigo a los pecadores. El agua se contaminará, la luz del día será reducida a 2 tercios, o sea que solamente habrá luz 8 horas al día, se contaminarán los ríos, o sea, muchísimas cosas van a suceder. Por eso lo vamos a ir viendo gradualmente cómo es que Satanás va a destruir a la humanidad. De eso se trata. Y finalmente, después de que sucede todo el juicio, vamos a tener nosotros lo que se llama el estado eterno o la vida eterna. Todos esos conceptos, todos esos pasos, nosotros los vamos a ir estudiando despacito. El libro de Apocalipsis nos los va a desarrollar a través de 22 libros que tiene y vamos a entenderlos porque muchos de esos libros que vamos a estar estudiando están divididos de esta manera. El capítulo 1 se refiere a la vida que Jesús y Pablo vivieron. De eso trata el capítulo 1. Se trata de lo que fue. Lo que fue. El capítulo 2 y el capítulo 3 se tratan del tiempo de la iglesia, que son 2000 años. Eso ya lo habíamos estudiado. 2000 años. Eso está en Oseas 6.2 o 6.1 y 2, donde usted tiene que entender que esos 3 días son milenios. ¿Y por qué digo que son milenios? Porque segunda de Pedro 3.8, Pedro dice que un año son como 1000 días y 1000 días son como un año. Quiere decir que estamos hablando que cada día en la escritura es 1000 años. ¿De acuerdo? En otras ocasiones, porque ahorita vamos a estudiar también otras profecías, como las profecías de Daniel, un día son 7 años. O sea, que quiere decir que un día van a ser 7 años. 10 días van a ser 70 años. Pero también hay otras profecías bíblicas ahí mismo en Daniel, donde un día va a ser un año. O sea, que hay un día que es un milenio. Hay un día que son 7 años. Hay un día que es un año. Y los vamos a ver porque ustedes van a ir poco a poco entendiendo todos estos conceptos. Pero durante ese periodo que vamos a estudiar nosotros, la iglesia aparece descrita en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Y vamos a ver las profecías que hicieron que eso se estableciera. Cuando la iglesia se vaya, que va a ser en el capítulo 4, la iglesia va a estar en el cielo recibiendo las coronas. Entonces son el capítulo 4, 5 hasta llegar al capítulo 19. Del 4 y 5 hasta llegar al 19, la iglesia está en el cielo recibiendo las coronas. Eso es lo que va a estar haciendo la iglesia, recibiendo
las coronas. Muy bien. Pero cuando la iglesia esté en el cielo, en la tierra van a estar sucediendo una gran cantidad de cosas que la iglesia va a ver desde arriba. La iglesia va a ver desde el cielo. Como la iglesia ya deja de tener un papel porque no aparece más en las escrituras, ahora empieza a partir del capítulo 5, que se abren los sellos, la descripción de lo que va a acontecer en la tierra y de la forma en que Dios va a tratar con el pecador, con Satanás y con el anticristo. En el capítulo 9 del libro del Apocalipsis, las puertas del infierno se abren y Satanás toma control total y absoluto de la tierra. Pero no todos los capítulos se van a dar en la tierra, porque Dios va a estar hablando de la misericordia que Él tiene sobre el pueblo de Israel. Entonces, algunos de esos capítulos no van a suceder en la tierra, simplemente van a hacer referencia a lo que estamos hablando de la misericordia del pueblo de Israel. Por ejemplo, algunos de esos capítulos son el capítulo 7, el capítulo 10, el capítulo 12, el capítulo 14. Y en la tierra, eso simplemente Dios hablándole a Juan de la misericordia que él va a tener con el pueblo de Israel. Pero hay capítulos donde efectivamente están narrándonos Juan lo que va a suceder durante ese periodo de tiempo. Y durante ese periodo de tiempo tenemos nosotros el capítulo 8, el capítulo 9, tenemos también el capítulo 11, tenemos el capítulo 13, donde aparece el anticristo, el 14 y el 15. Hasta ahí llegamos. En el 16 es cuando se consuma y se acaba todo el poder a través de las copas de la ira que tiene el anticristo y el falso profeta, que son el capítulo 17 y el capítulo 18. Yo les mencioné a ustedes en varias oportunidades de que el final del libro del Apocalipsis aparece en muchos libros. Aparece el final del libro del Apocalipsis en el capítulo 11, aparece en el capítulo 16 y también aparece en el capítulo 20. Entonces tenemos que tener nosotros una meridiana claridad de qué es lo que acontece en cada uno de los eventos. Porque el Apocalipsis va a juntar muchos capítulos. Y cada vez que el capítulo se junta, ustedes van a entender que se abre cada vez más. Vamos a ver otro concepto importante para que entiendan esto que les estoy diciendo. El único evangelio que fue escrito directamente por un apóstol fue el evangelio de San Juan. Juan escribió él directamente el evangelio de San Juan. Los otros 3 evangelios, que es Mateo, Marcos y Lucas, son evangelios sinópticos. Son evangelios sinópticos. ¿Qué quiere decir sinópticos? Que fueron referenciados a los escritores para que los escritores tomaran nota y los plasmaran en un documento revelado por el Espíritu Santo. De esa forma les voy a pedir que ustedes hagan un ejercicio en su casa. Busquen las escrituras donde el gallo le canta 3 veces a Pedro. El gallo le canta 3 veces a Pedro por haber negado a Jesús. O sea, a la tercera vez que canta el gallo, Pedro lo había negado 3 veces. Busquen las escrituras y compárenlas y verán que la narración que están ustedes obteniendo en ese momento no es la misma, porque está vista desde diferentes ángulos, que fue el ejemplo que yo les puse a ustedes de los cieguitos y el elefante. ¿De acuerdo? Que un elefante llegó y tocó el primer ciego, tocó el moco del elefante, dijo, es como una culebra, largo y grandísimo. Y viene el segundo, y entonces cuando va llegando donde el elefante se cae y entonces cae debajo del elefante y le toca el estómago, dice, el elefante es como el mundo, grande, 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 y yo no lo puedo captar todo. Y cuando viene el tercero, el elefante levanta la pata y entonces siente como una bola, el cieguito. Cuando lo sientan a los 3 cieguitos, les preguntaron que cómo era el elefante.
El primero dijo que era como una culebra, el segundo dijo que era más grande que el mundo y el tercero dijo como una bola. La pregunta mía es, ¿cuál de los tres estaba equivocado? Ninguno. Porque todos estaban ciegos y lo único que tuvieron fue una porción. Entonces, para que usted pueda entender el evangelio en su magnitud, tiene que leer los tres evangelios y tiene que calzarlos. Por eso el evangelio de Juan no tiene nada de parecido a los otros evangelios, porque el evangelio que escribe Juan es el evangelio para los gentiles. El evangelio que Pablo escribe es el evangelio para los gentiles. Y el evangelio que escribe Pablo es el último de todos los evangelios. Como igualmente los últimos libros son primera, segunda y tercera de Juan y también el libro del Apocalipsis. Dicho esto, si nosotros queremos ver el libro del Apocalipsis como un libro cronológico, no lo van a entender nunca. Nunca lo van a entender. Porque si usted empieza a estudiar el libro del Apocalipsis y se pasa del capítulo 1 del capítulo 3 al versículo 4, no lo entiende. Simple y sencillamente no lo va a entender porque la iglesia ya no está, la iglesia se fue y lo que está narrando el capítulo 4 del libro de Apocalipsis es cuando la iglesia ya está en el cielo. Y cuando la iglesia está en el cielo, el Espíritu Santo ya se fue y vamos a estudiar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el capítulo 1, 2, 3 y 4 están juntos. En el 5 ya no. En el 5 está solamente Jesucristo abriendo el libro del Apocalipsis. Eso es lo que está aconteciendo. ¿De acuerdo? Y ya no aparece más el Espíritu Santo, como tampoco aparece la iglesia en el capítulo 4. Ya entramos nosotros en otro nivel de estudio. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a empezar a enlazar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y tenemos que empezar de una manera muy despacio, de una manera despacito, para que ustedes vayan entendiendo qué fue lo que se fue diciendo, para que ustedes lo vayan a comprender. Este estudio del Apocalipsis, esta primera pasada que le vamos a dar, es una pasada para que usted tenga el criterio, para que si usted lo llevan al hospital y le dicen que le van a operar de una apendicitis, sepa que no es en la mano, ¿de acuerdo? Sepa que no es en la mano, sino que va a ser en el abdomen. Y cuando si a usted le están hablando de la segunda venida de Cristo, ¿de acuerdo? Es después de que hayan pasado los 7 años que habla el libro de Daniel. Entonces, todas estas cosas van a ser muy importantes para que ustedes las manejen. De manera tal que con lo que yo estoy hablando, en las distintas partes del libro de Apocalipsis, usted va a ver y va a entender el arrebatamiento, la segunda venida, el reino milenial, la resurrección futura, el juicio final y el estado eterno. Esas cosas usted las va a entender en el desarrollo del Apocalipsis. Por eso es que a ustedes muchas veces se les complica entender lo que estamos hablando. Entre más usted repase y lea y repase y lea y busque significados de cosas, más rápido lo va a entender. Porque el libro del Apocalipsis no es fácil. Les garantizo que, no es difícil, es fácil. El problema que tenemos nosotros es que no tenemos el vocabulario, ni tampoco tenemos la relación de hechos que hay con cada una de esas cosas. Por eso vamos despacito. Yo estoy hablando y vamos a repasar hoy la doctrina central de la pretribulación. Eso es lo que vamos a repasar hoy. Nos vamos a después de esto, vamos a estudiar, voy a hacer un panorama de lo que es de lo que es el libro de Apocalipsis. Y ahí vamos a ir poquito a poco. Ya estamos en el libro del Apocalipsis. Yo lo que no quiero es que se me pierda. El capítulo 1 todavía no lo vamos a ver. El próximo miércoles, el hermano Hermes va a dar una gran cantidad de herramientas que ustedes van a estar utilizando en los estudios del Apocalipsis. ¿Qué significan las llaves? Por ejemplo, ¿qué significan las espadas? ¿Qué significa el agua? Van a haber una gran cantidad de significados que ustedes tienen que tener en la mano para que ustedes los empiecen a utilizar en el estudio. Y Hermes va a seguir en esa sintonía, revelándoles a ustedes todos los símbolos que hay a través del libro del Apocalipsis. Todos, absolutamente todos,
Él los va a ir revelando para que ustedes los tengan de manera tal que cuando lleguemos al viernes, al estudio, ustedes sepan de lo que se está tratando. Como les decía, cuando usted entienda lo que es la doctrina de Balán, cuando usted entienda lo que es la doctrina de Jezabel, cuando usted entienda lo que es la doctrina de los nicolaitas, cuando usted entienda las doctrinas que aparecen involucradas dentro del libro del Apocalipsis, y usted lo empieza a leer, entonces va a decir, como decimos en Costa Rica, yo espero que en todo lado también, esto es pan comido, esto es facilísimo, aquí no hay donde perderse, porque el problema es que nosotros a veces no tenemos las palabras necesarias para poder entenderlo. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Como estudiamos el libro de Mateo 13. Yo iba sustituyendo la palabra y le iba poniendo a la par lo que significaba. Cuando nosotros lo leíamos, era muy claro lo que estábamos leyendo porque no estábamos leyendo algo que para nosotros estaba escrito en chino. ¿De acuerdo? Al punto de que yo les dije que cuando estábamos hablando nosotros de la mostaza, todo el mundo creía que era la iglesia y la obra grande que se estaba haciendo, y no, era la iglesia corrupta, porque también se hablaba del leudado, se hablaba del pan, se hablaba de una serie de elementos que al final llegamos nosotros a la conclusión, pues de que se trataba de una herramienta completamente diferente, entendido escatológicamente, porque la predicación la forma en que se puede predicar es muy distinta, pero escatológicamente es diferente. Muy bien. Entonces, si yo quisiera resumir los temas del libro del Apocalipsis, yo los resumiría en 4. Hablamos que los 6 eran arrebatamiento, la segunda venida, el reino milenial, la resurrección futura, el juicio final y el estado eterno, que es la vida eterna, o los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero esos 4 puntos, como los vimos ahorita en el libro de 1 Corintios 15, se tratan de la muerte, del juicio, del infierno y del cielo. Entonces va a ser muy normal que ustedes empiecen a entender hoy que la gente dice que el cielo no existe. O la gente dice que el infierno no existe. O que la gente dice que la resurrección no existe. O que la gente dice que, por ejemplo, ¿por qué nosotros creemos en la Biblia si la Biblia fue escrita por hombres y fueron 40 hombres? Y aunque nosotros digamos que están inspirados por Dios, para ellos no es relevante. Pero cuando usted les pregunta a ellos que en qué libro creen ellos, pues los libros en los que ellos creen también fueron libros escritos por hombres, porque yo todavía no conozco ninguno que haya venido de Marte. Todavía no lo conozco, porque Dios dejó a los hombres como un instrumento para que nosotros podamos transmitir a los hombres casualmente de lo que se trata la palabra de Dios. Ok. Dijimos también que el libro del Apocalipsis nos genera a nosotros una esperanza en nuestro corazón, una esperanza de vida que nosotros vamos a redimir, vamos a pagar al final de haber nosotros cumplido el tiempo que tenemos aquí en la tierra. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Dice, 3 cosas son importantes: la fe, la esperanza y el amor. ¿Ok? Pero de esas 3, la más importante es el amor. Les voy a explicar por qué. Porque el amor de Dios es eterno, es infinito. El amor de Dios es eterno. La fe es casualmente que nosotros creamos en Él, es lo que nos lleva a la salvación. Y va a pasar porque vamos a estar con Él. Y la esperanza es que nosotros vamos a llegar a su presencia. Y una vez que estemos con Él, ya la esperanza se cumplió. Pero el amor es eterno, por eso lo dice Pablo. Pero el más importante de los 3 es el amor. El amor es eterno. La fe la tenemos hoy de que vamos a estar en su presencia. La esperanza la tenemos hoy de que vamos a estar en su presencia. Pero lo más importante de todo es que el amor de Él va a hacer que nosotros lleguemos a estar con Él porque Él vino a morir por nosotros. Muy bien. Hemos visto ya en muchas escrituras, que no las vamos a repasar, de que Jesucristo descenderá del cielo y vendrá por su iglesia. Eso es lo que decimos. Entonces, hay 3 posiciones con respecto a la tribulación. Se conoce como el tribulacionismo. Voy a explicarlas rapidito porque ustedes la tienen en las notas. El pasaje central que nosotros utilizamos para sostener el principio de que la iglesia se va antes de que Jesucristo se va antes de que empiece la tribulación, es un principio muy fundamental que aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 3:10, donde Dios le asegura a la iglesia que no la va a pasar.
Él le asegura a la iglesia, independientemente de lo que haya dicho en 1 Corintios 15, 50 al 54, o independientemente de lo que haya dicho en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Independientemente de todo eso, Él le garantiza a la iglesia, directamente a una iglesia, que es esa iglesia la que no va a pasar la tribulación. Así como le garantiza en la iglesia de Sardis a la iglesia de que va a ser juzgada y va a ser condenada por creer en un espíritu que se llama el espíritu de Jezabel. Esa iglesia está condenada y al final de los tiempos aparece como la gran ramera. La iglesia de Cristo es la novia y es la iglesia que no va a pasar ese periodo de tiempo. Entonces tenemos tres tribulaciones, o tres distintas teologías con respecto al arrebatamiento. Vamos a ver. La primera es la que yo les estoy explicando. La iglesia se va antes de. Y la iglesia se va antes de porque está escrito en la palabra. Lo acabamos de ver ahorita en 1 Corintios 15 del 1 al 6 y lo acabamos de ver también en 1 de Juan 14 del 1 al 6, que Jesucristo se fue para el cielo y va con su iglesia, va a venir por su iglesia y donde Él esté, nosotros vamos a estar. Esa se llama la posición pre-tribulacionista, o sea que no va a pasar la tribulación. Pre es antes de la tribulación. Vamos a estar estudiando otros conceptos, vamos a estar estudiando el milenialismo, vamos a estar estudiando también las dispensaciones, vamos a estar estudiando los pactos, porque eso es importante. Pero para el efecto de nuestro pretribulación es que antes de que pase la tribulación, la iglesia no lo va a pasar. Y les había dicho a ustedes de que conforme ha venido transcurriendo la historia, hay un principio en teología que se llama el principio de la revelación ascendente. Eso significa que no era lo mismo que sabía Noé de los tiempos del fin a lo que sabemos nosotros hoy. Por eso en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento se habla mucho de Noé y se habla mucho del pacto del arco iris y se habla mucho de que solamente 8 se salvaron, porque Noé no podía explicar ni podía saber tampoco lo que iba a acontecer después. Nosotros sí lo sabemos porque la Biblia lo siguió narrando. Lo mismo vamos a decir nosotros cuando estamos hablando, por ejemplo, de la Torre de Babel, que estamos hablando en Génesis 11, que por qué la religión está definida en el capítulo 11 del libro de Génesis, del 1 al 10. Y resulta que al final de ese capítulo todas las lenguas se confunden. Comparado eso con Génesis, con Hechos capítulo 2, donde se da Pentecostés, antes todo el mundo tenía una gran cantidad de lenguas, muchísimas lenguas que se convirtieron en lenguas humanas. Por eso está el español, francés, inglés, arameo, griego, todos los idiomas están establecidos, pero cuando el Espíritu Santo llega y el Espíritu Santo vive en nosotros, ahora solamente hay una lengua, una, y es la que utiliza Dios para hablarnos a nosotros. Por eso dice la Escritura que el Espíritu Santo gime delante del Padre de manera indecible por nuestras necesidades. En el Antiguo Testamento nosotros teníamos, y en parte del Nuevo Testamento y hasta el día de hoy, muchas lenguas. Pero cuando Jesucristo viene solamente hay una. Por eso, cuando la iglesia se va, que lo vimos en primera Tesalonicenses 5, dice que nosotros no somos de la noche, que nosotros somos del día, porque el Espíritu Santo que mora en mí me va a decir a mí cuándo son los tiempos y las sazones del tiempo para que Jesucristo venga. ¿Qué dijo él? Cuando hablen de paz y seguridad, ustedes saben que el tiempo está cerca. Ya nos lo dijo. Y también nos advierte en Mateo 25, cuando está hablando de las vírgenes, que nosotros tenemos que tener las lámparas llenas de aceite. ¿Qué es el aceite? El aceite es el Espíritu Santo dentro de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia somos nosotros somos los templos. 1 Corintios 3, 16 y 17, cuando dice él, ¿y no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo? Todos estos conceptos se van a ir aclarando, por eso es importante entender el concepto de la tribulación. Entonces, en la pretribulación, cuando la iglesia se va, el Espíritu Santo se va.
Y a partir del libro del Apocalipsis, de Apocalipsis 4, la palabra iglesia ya no aparece más. Durante 19 veces aparece la palabra de tribulación del capítulo 1, de la palabra iglesia, del capítulo 1 al capítulo 3, aparece el término iglesia durante 18 veces. Y no aparece más en el capítulo 4, en el capítulo 5, hasta el capítulo 22. Quiere decir que usted no puede estar hablando de iglesia en el capítulo 6, por ejemplo, si la iglesia ya no está. O sea, no tiene sentido hacer eso. Entonces, bíblicamente, vamos a entender nosotros que la iglesia, de muchas maneras, lo estamos demostrando, se va en el capítulo 4. Segundo concepto, el mid-tribulacionismo. Eso significa que una vez que haya empezado la tribulación, a los 3 años y medio, se va a producir lo que se llama la gran tribulación. Que la gran tribulación, la iglesia no la va a pasar, o sea, pero sí la va a pasar el pueblo de Israel y la van a pasar aquellos gentiles que no creyeron en Dios. Y el tema de hoy era ese, pero estoy repasando para que quede claro. La iglesia no se va en la mid-tribulación, porque hay una escritura que está en el libro de Corintios, Apocalipsis 7:14 o 7:14 y 13, donde la escritura está hablando y pregunta a Juan, ¿y de dónde han salido todos estos? Y un anciano le contesta y le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero. ¿De acuerdo? Pero esa protección que el Cordero les está dando a ellos, hay que entenderla, que aparece en el capítulo 7, del 1 al 4 del libro del Apocalipsis. Pero bueno, esa tesis no la manejamos porque la iglesia simple y sencillamente no va a pasar ese periodo de tiempo. En su momento voy a hablar un poquito más de eso, pero ahorita no voy a perder mucho tiempo en eso. Y finalmente está la iglesia del post-tribulacionismo, o sea que la iglesia va a pasar todo ese tiempo. ¿Quién cree en eso? Pues sectas. Hay muchas sectas que van a estar hablando de que van a pasar durante todo ese tiempo y que al final Jesucristo los va a redimir y que va a haber un cuerpo gobernante que es el que va a gobernar la tierra. Eso la Biblia no lo dice por ningún lado. No lo dice por ningún lado y lo que están haciendo es una suplantación de escrituras. Entonces yo me pregunto, si a nosotros nos demandan fidelidad como iglesia y nos mandan a predicar la palabra de hoy y en el libro de Hechos 14:22, San Juan, cuando está Lucas escribiendo el libro del Hechos y dice que la iglesia va a pasar a través de muchas pruebas, pues las pruebas las estamos pasando ahora. ¿Cuál es la prueba que pasa la iglesia desde hoy, en este día? Es apartarse del mundo, es pasar, que ya lo explicamos aquí también, por la puerta angosta y no por la puerta ancha. Eso es lo que la iglesia hace. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Por eso no vamos a llegar al final. Esas son básicamente las enseñanzas básicas que nosotros tenemos para creer en la tribulación, en la pretribulación. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí el resumen. Preguntas. Pueden abrirle el micrófono y pueden hacer una pregunta. No voy a responder preguntas que estén fuera de este concepto porque yo tengo un problema y los que han recibido clases conmigo saben. Me sacan del tema y yo me voy feliz a otros temas. Y ahí doy vuelta y navego por todos los temas que me traigan, ¿verdad? Ese soy yo. Pero no quiero hacer eso. Entonces, las preguntas que no sean de este tema, me las mandan por escrito y yo las contesto. Pero las preguntas que sean de este tema, mándenmelas ya. Y vamos a dar 3 minutos a ver si un minuto, si alguna persona abre el micrófono, le contestamos.